Egunon, Ainhoa. Egunon. Bueno, Ainhoa Lete es la presidenta de Boon Planet, que es una empresa realmente interesante que aplica el Internet de las cosas y alguna otra tecnología más, la analítica de datos, etcétera, a un mundo apasionante como es el de los suministros, ¿verdad? Yo creo que lo Sí. mejor, antes de que siga y me equivoque, es que nos lo cuentes tú, Ainhoa. Bueno, lo que hacemos nosotros es aplicar tecnología para mejorar el planeta. Y bueno, una de las cosas que queremos mejorar es, bueno, pues la detección temprana de anomalías en las redes de abastecimiento de agua potable. Y porque hay un problema enorme que es el problema de las fugas. Bueno, hay anomalías, una anomalía puede ser una caída de presión, puede ser un problema de calidad de agua. Pero bueno, pues un problema importante es una fuga y se pierde muchísima agua en el mundo y queremos resolver ese problema. Ujú. Muy bien. ¿Cómo surge esto, Ainhoa? ¿Cómo surge esto? ¿Fue la primera idea que tuvisteis? ¿Fue algo que vino sobre la No, marcha? no, yo creo que al final esto es consecuencia de muchos años de trabajar en innovación. Llevamos la innovación en el ADN y, bueno, la empresa ya tiene sus añitos. Iniciamos nuestra actividad en el año 2000. Entonces, en aquel momento, pues lo que hacíamos era desarrollo de proyectos a medida, siempre proyectos muy innovadores, bueno, siempre estábamos en lo último que había salido, ¿no? Y, bueno, llegó un momento en el que decidimos que también queríamos desarrollar nuestros propios productos. Entonces, teníamos un cliente ya en el sector del agua y bueno, pues vimos que en ese sector se estaban produciendo varios cambios a la vez y pensamos que era la oportunidad de lanzar pues algo bueno, una idea propia y bueno, pues con un desarrollo también propio. Ujú. ¿Cuántos habíais creado la empresa, Ainhoa? ¿Cuándo creamos la empresa? En el año 2000. Sí, pero ¿cuántos erais? Cuando creamos la empresa éramos 4 personas. Cuatro Sí, personas. Son sí. bastantes. Bueno, ¿te parece? Sí, sí. Sí, bueno, no es ya un número importante para estar Para todos de lanzar. acuerdo, es difícil, sí. Sí, bueno, cuando empezamos éramos, bueno, te estoy hablando de 4 empleados. Ujú, Éramos los 4 trabajadores y, ujú, bueno, pues en este momento tampoco somos una empresa muy grande, somos 16 personas. ujú. Y teníais perfiles similares, erais todos ingenieros. ¿Cómo fue Éramos, eso? en aquel momento éramos ingenieros, 2 ingenieros más de las ramas industriales, organización industrial y electrónica automática, y luego había 2 ingenieros de software. Ujú. Bueno, entre ingenieros siempre es más fácil ponerse de acuerdo. Sí, Eso bueno, también es no te verdad. estoy hablando de socios, te estoy hablando de Sí, sí, de personal, personas que de trabajabais ahí, sí. personal, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Y entonces, cuando surge esta idea de desarrollar productos propios, ¿estaba todo el mundo de acuerdo? ¿Hubo algún tipo de, no sé, de resistencia? Eh, cuando surge la idea, no, Sí. la idea surgió entre, bueno, compañeros de la universidad Ujú, que estábamos trabajando en Alemania bueno, que veíamos que había muchísimo potencial para desarrollo tecnológico a medida con un mercado en aquel momento al inicio que era Alemania, la propia Alemania donde estábamos nosotros trabajando, que tenía una demanda importantísima de desarrollos a medida. ujú. Es decir, que vuestra primera idea fue llevar a Alemania desarrollos hechos en Euskadi porque a lo mejor la producción era más simple o Alemania pues es un país muy caro. Era más que nada es que había una escasez de personal fortísima en aquel momento. Entonces, tenían tantas ideas y querían llevar tantas cosas a cabo y no tenían suficiente personal. Y nosotros considerábamos bueno, que los ingenieros, que te he dicho mal porque al principio éramos todos industriales, ahora estoy pensando todos Ujú, de las ramas industriales, luego se ujú, incorporaron los primeros ingenieros de software, pero al principio ujú, éramos todos ingenieros bueno, industriales o de ramas industriales. ujú. Pues
éramos muy demandados, es decir, cuando nosotros llegamos allí y empezamos a trabajar para una multinacional, allí éramos valoradísimos. Entonces decíamos, bueno, si nosotros somos muy normalitos, o sea, somos los normales de la promoción, si ven al resto de la gente, y es que pensábamos que teníamos gente muy, muy, muy cualificada y que podíamos darle salida a esa demanda tan fuerte que había de producto en Alemania con personal de Euskadi. Ujú. Y fue así realmente, o sea, tuvisteis esa Sí. demanda que esperabais. Sí, sí. Sí, al comienzo sí, porque bueno, pues estaba en plena ebullición, Ujú, bueno, pues en ese momento estábamos desarrollando el 3G, o sea que ya estamos en el 5G, pues estábamos en el 3G. O sea, era inmenso la cantidad de proyectos que había de innovación, donde el software tenía un papel muy importante. Lo que ujú. pasó es que luego, si recuerdas, no sé si, bueno, Sí, sí, recordarás, yo hubo una caída, una explosión de la burbuja tecnológica y Alemania se vio mucho más afectada, incluso que lo que nos vimos afectados aquí a nivel estatal. Ajá. Entonces ahí hubo una reestructuración en las empresas importantes alemanas y bueno, pues se cancelaron muchos de los proyectos que se estaban realizando y bueno, y los primeros que nos fuimos para casa fuimos las empresas subcontratadas. Entonces, Ujú, bueno, pues no digo nada más comenzar, porque es verdad que comenzamos con muy buen pie, porque teníamos clientes, teníamos trabajo, pero pues al de año y medio, 2 años de comenzar, pues tuvimos el primer golpe. ujú. ¿Y es aquí donde decidís apostar por producto propio? ¿Es en este No, momento? No, no, no. no. En ese momento lo Ujú, que decidimos es apostar por desarrollar proyectos para pues, el mercado, básicamente el mercado de Euskadi. Entonces buscamos qué empresas eran las que eran más punteras ujú. a nivel de tecnología y bueno, pues comenzamos a desarrollar proyectos aquí. Ajá. O sea, siempre como subcontratistas, pero para otro tipo de cliente. Ujú. Eso es. Vale. Bueno, cliente con proyectos de Ujú. I+D, con proyectos tecnológicos. Y es ahí donde aparece un cliente con el tiempo que es el que os dio la idea del agua, ¿no? Eso es, un Ajá. cliente del agua que, bueno, pues que empezamos a trabajar para ellos y muy innovador Ujú. y bueno, pues de ahí fue surgiendo la idea de lanzar, fuimos O conociendo ese sea, sector. cuando dices innovador, quieres decir que aceptaba vuestras ideas, ¿no? Ujú. No, y también promovía, Ah, sí. porque sí, sí, Ujú, es un cliente bueno, era muy activo en ujú. mejoras, siempre buscando cómo mejorar la calidad de su servicio, cómo Ajá. mejorar la conexión con el cliente. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y entonces vosotros seréis como su laboratorio de I+D prácticamente, ¿no? Bueno, a Ujú, nivel de ujú. software sí. A nivel de software, sí. Ujú. Y bueno, entonces ya un buen día llegáis con la idea esta del agua, ¿no? Sí. Imagino que probasteis más productos, o fue el primero realmente. No, sí es verdad que tuvimos probamos algunos productos con anterioridad, pero la verdad es que lo que nos pasó es que como teníamos tanto trabajo de desarrollo a medida, era muy difícil dedicar tiempo al desarrollo de producto. Casi tuvo que venir una crisis para que tuviéramos tiempo para hacer desarrollo de producto en serio, porque Esto que me cuentas es muy habitual, ¿eh? Ujú, sí, 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 es así. De ujú, hecho, sí lo he comentado alguna vez con ujú, alguna otra empresa ujú, dedicada a dar servicio de desarrollo a medida, que por mucho, claro, es que cuando tienes mucho éxito haciendo desarrollo a medida, todos tus esfuerzos están dedicados ujú, a hacer esos desarrollos, a completarlos con éxito. Entonces, va relegando el desarrollo de producto propio porque siempre hay alguna urgencia que hace que necesites ujú, dotar más personal, más recursos al desarrollo a medida para hacer ese proyecto que te has comprometido con un cliente con éxito. Entonces, claro, pues se intenta, pero es complicado. ujú. Nosotros no encontramos la fórmula hasta que vino la crisis y dijimos, bueno, pues hasta aquí ahora vamos a ¿Cuál, dedicarnos a lo nuestro. cuál de las múltiples crisis que habéis vivido fue esta? Bueno, esta fue la crisis que a nosotros, o sea, que es la crisis que se originó en el 2008, pero que a nosotros nos afectó un poco Ujú, más tarde, nos afectó en 2012. ujú. Sí, sí. La crisis mayúscula hasta ahora, sí. La crisis mayúscula, sí, Sí, sí. bueno, hasta ahora tenemos otra nueva, bueno, ya. Un poco. Pero lo bueno es que estamos bastante Ujú. curtidos ya en crisis nosotros.
claro. Y entonces ya empezáis con este producto y bueno, vosotros aportáis un valor claro, ¿no? Porque vosotros ahorráis costes, incrementáis la eficiencia, digamos que esto se vende solo, ¿no? Da la sensación. Bueno, es un sector muy conservador. Un momentito. Es un sector muy conservador. Bueno, ya, No, ya lo tranquila, siento, perdón. no te preocupes, sí, sí. Es un sector muy conservador que en realidad la introducción de la innovación es muy costosa. O sea, yo creo que no es un sector fácil, porque bueno, pues es de estos sectores pues eso, conservadores, que la innovación se va absorbiendo muy poquito a poco. Entonces, bueno, pero sí que resolvemos un problema que es importantísimo y que está por resolver, porque por ese mismo motivo, pues eso, muy conservador, no excesivamente digitalizado, bueno, pues hace bueno, pues que hay un potencial enorme, sí. Y que generalmente opera como monopolio, ¿no? Eso es, la empresa de agua es un monopolio en su región o en su Claro. zona de actuación. Y esa es una de las razones por las que quizás tienen menos estímulo para hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, depende también de las zonas, depende mucho de las personas también que dirigen esas organizaciones. Bueno, es muy variado, yo diría que es muy variado, es un sector muy variado. Encuentras gente Sí, sí, sí. muy proactiva y luego gente pues que, bueno, pues que está bueno, pues muy conservadora, muy reacia a introducir cambios. Porque vosotros vendéis directamente a la empresa que gestiona el agua, ¿no? Sí. No hay una intermediaria, ¿no? Directamente vais a Ñarbe o al consorcio de aguas. Sí, bueno, nosotros vendemos a la empresa de agua, que puede ser eso, el Consorcio de Aguas de Guipúzcoa o el Consorcio de Aguas de Bilbao. Hay veces que lo hacemos directamente y hay veces que lo hacemos a través de nuestros distribuidores. Entonces, bueno, tenemos un acuerdo importante de distribución con Siemens a nivel global, donde Siemens ha incorporado pues, como su producto para la monitorización de anomalías en la red a nuestro producto BoonBrain Leak Finder, que bueno, que ellos le han dado otro nombre que se llama Sigua Leak Plus. Ajá. O sea, el producto que vende Siemens en este ámbito es vuestro. Es nuestro, sí, sí. Wow, esas son palabras mayores. Sí, sí, no, la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos por haber podido llegar a este acuerdo y tener semejante, bueno, potencia detrás para darnos un respaldo. Sí, o sea, Sí. vuestra trayectoria anterior en Alemania supongo que ha sido un acicate, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, yo diría la experiencia laboral allí, el hecho de que dos de los socios fundadores hablamos alemán, pues bueno, pues es mucho más sencillo de cara a las negociaciones, bueno, pues de cara a mantener la relación, pues es más sencillo si habla su idioma, claro. Sí, sí, sí. Y entonces, el producto técnicamente, cuéntanos cómo funciona, a lo que podamos contar, vamos. Sí, sí. Bueno, pues lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial para detectar anomalías en la red. Al final la inteligencia artificial es muy buena, pues aprendiendo sobre situaciones. Si una situación es siempre la misma y de repente cambia, pues la inteligencia artificial es muy sensible a esos cambios, ¿no? Y además es capaz de saber si bueno, pues ese cambio se ha producido porque es un festivo, por ejemplo, en el caso del consumo de agua, si el cambio se ha producido en todos los consumidores o solo se está produciendo en una zona determinada. O sea, es capaz de sacar muchas conclusiones de lo que está pasando, ¿no? Y entonces aplicamos inteligencia artificial para detectar anomalías, aplicamos simulación hidráulica para poder saber cuál es el origen o dónde se está produciendo la anomalía. Y bueno, para hacer todos esos cálculos necesitamos bueno, pues que haya sensores en la red, que haya pues, una serie de equipos que bueno, pueden ser equipos de Siemens, por ejemplo, o de cualquier otro fabricante,
que ya están instalados en la red para captar esos datos. Ujú. Entonces, bueno, pues nosotros tomamos esos datos de los sensores, tomamos los datos de los contadores de agua y con esa información, bueno, pues somos capaces de detectar esas anomalías, a ver si esa anomalía se debe a un consumo muy elevado que ha habido en una zona Ujú. o si se debe a una fuga o, bueno, pues a un cambio en la red, que se ha producido un Ujú. cambio en la red porque han cerrado una válvula. Bueno, Ujú. pues todo eso, el sistema es como una especie de, casi como un Google Maps de las Ujú. fugas o de las anomalías, ¿no? Te lleva al sitio donde se ha producido la anomalía. Ajá. Vale, el sensor, ¿qué es lo que mide exactamente? El sensor que colocáis en la red. Bueno, nosotros no colocamos los sensores, son sensores que ya existen Ajá. normalmente en la red. Son sensores de caudal, hay sensores de presión, hay sensores de pues, nivel de cloro, hay muchísimos tipos de sensores en una red de agua. Entonces nosotros lo que Ajá. hacemos es tomar todos esos datos de los sensores y Ujú. analizarlos. ¿Existen realmente? Sí. Ujú. Hombre, depende. En muchos sitios sí, Ujú. quizá en algunos sitios hay que instalar algunos más, depende, es muy variable. Es muy variable. Ujú. Ujú. Vale, Si no existen hay que instalarlos, eso está claro, sí, vale. sí. Pero bueno, ese es un trabajo que a vosotros, digamos que no es vuestro core, el tema No, del eso es, si sensor, hace digamos. falta nosotros los instalamos también, pero Ujú. no es nuestro core. Nuestro Sí. core es el análisis. Vale. Y los datos de los sensores, bueno, imagino que estará todo previsto para que se puedan sacar fácilmente, ¿no? Que eso tampoco Sí, es vuestro trabajo. sí, sí, bueno, sí. Mm. Muchas veces lo sacamos nosotros, Mm. pero sí, no está previsto que puedan ser extraídos. Mm. Hay veces que con mayor facilidad y hay veces que con menor, pero bueno, no se Vale. nos ha, no se nos ha quedado ningún sensor Y sin luego poder los extraer los datos. contadores, claro, el extraer los datos con cierta frecuencia exige que esos contadores estén conectados a Internet, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Que Bueno, eso hay de todavía está todo, en ¿eh? proceso, ¿no? Sí. Sí, hay contadores inteligentes que están enviando datos cada Ujú. hora, hay contadores que se leen manualmente una vez cada 3 Ujú. meses. Bueno, al final lo importante es que nos llegue el dato. O Si sea, el dato nos llega cada hora es mejor que se nos llegue cada 3 mm, meses. vale. Pero bueno, podemos trabajar con cualquier frecuencia de datos. Y luego vuestro software lo que analiza es toda esa información para ver dónde hay algo que no encaja, ¿no? Eso es, exactamente. Mm. Sí, que Ujú. puede ser lo mismo una fuga o un contador que tiene un consumo anómalo con respecto a su consumo normal. Ujú. Vale, entonces si el sensor y el contador coinciden en esa extrañeza, digamos, ahí no hay problema, porque entonces hay mucha agua fluyendo porque hay mucho consumo. Mm. Sí, eso Sin es. Sí, embargo, sí, sí, mm, sí, sí. mm. No es tan sencillo, así es muy Sí, bueno, simplificado, yo intento, yo pero intento bueno, simplificarlo, sí, 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 pero bueno, evidentemente. va por esa línea, Ujú. va por esa Ujú. línea, sí. Ujú. O sea que digamos, vuestro valor añadido está en el análisis de todos los datos. En Esa el es análisis y la integración de todos los la datos, porque integración. también imagínate el lío que hay con tanto sensor, sistemas, muchas veces sistemas muy dispersos, diferentes de cada Ujú. fabricante con el suyo. Entonces lo que hacemos Claro. es tomar esos datos, Ujú. integrarlos, limpiarlos, porque hay muchos datos erróneos, Ujú. muchos valores Ujú. que no son válidos, que no se pueden considerar pues porque ha sido un error de lectura. Entonces Ujú. se limpian los datos y luego se hace el Ujú. análisis. Entonces, bueno, el Ujú. valor añadido está en el análisis, en la integración y Ujú. en la limpieza de los datos también. ¿Y esa integración y limpieza también está automatizada o es algo que tenéis Sí, que...? Sí, ¿no? sí, hombre, a ver, hay cosas Ujú. que hacemos manualmente, pero sí, en principio Ujú. todo lo automatizable se automatiza. Vale. ¿Y esto es algo que está patentado? ¿Está protegido de alguna manera? ¿Cómo funciona eso? No, ahí no tenemos ninguna patente Ujú. para este tema. Ujú. Bueno, pues Ujú. lo que hacemos es tratar de proteger nuestro código fuente, Ujú. pero bueno, pues Ujú. y bueno, tampoco desvelamos todos los Ujú. algoritmos que estamos aplicando, que son muy complejos. Y bueno, pues con eso, al final nuestra protección es la innovación, es decir, tenemos que Ujú. estar continuamente mejorando el producto e innovando, pues para Ujú. que cuando nos copien, pero ya estemos un pasito más adelante. Ajá. O sea que hay camino para la mejora todavía. Mucho, sí, pues Sí. tenemos un montón de proyectos en la cabeza, sí. Mm. Y
¿Esto os ha salido competencia? ¿Fuisteis los primeros en hacer algo parecido? ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, hay varios competidores, estamos varios, yo diría que podemos llegar hasta una veintena de competidores con muy diferentes orígenes, ¿no? Hay un grupo de competidores. Hablamos de todo el mundo, ¿verdad? No Sí, solamente ese. sí, hay tipologías de competidores muy distintos. Están los de toda la vida, empresas que ahora no es un competidor porque es nuestro partner Siemens, pero Siemens y sus competidores pues todos tienen sus líneas para este tema. Entonces son empresas multinacionales muy grandes con sus líneas. Están algunas empresas privadas de agua que han desarrollado una línea de tecnología y también pues están desarrollando cosas que o sea, nosotros tenemos algunas cosas que son únicas en el mercado, es decir, ahí tenemos nuestros diferenciales donde no hay nadie que esté ofreciendo lo mismo que nosotros. Pero bueno, cosas similares o que se pueden parecer, pues sí que tenemos. Entonces están algunas empresas de agua privadas que tienen su tecnología, su línea tecnológica, y luego hay otras pues empresas más tipo nosotras, startups, etcétera, que están haciendo sus desarrollos también. ¿Y lo vuestro en qué es mejor? ¿Qué es lo que habéis hecho ahí que os diferencia? Bueno, nosotros es nuestra mayor diferenciación, es un poco difícil así de explicar en... A ver si lo podemos intentar. A ver un si lo poquito. podemos intentar. Bueno, a ver, las redes para controlar las redes de agua lo que se hace es dividir las redes en trocitos. Como tengo un elefante muy grande, lo divido en trocitos. Entonces, la forma tradicional de detectar sobre todo una fuga en una red de agua es dividir la red en trocitos y medir el agua que entra y el agua que se consume en ese trocito. Entonces, si el agua que entra es mucho mayor que el agua que se consume, pues es que se está perdiendo agua. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues lo que se ha hecho es dividir las redes en muchos trocitos muy pequeños. Entonces, ¿qué problema tiene eso? Pues el problema que tiene es que cuando divides la red en trocitos muy pequeños, primero te tienes que gastar mucho dinero en dividirla, luego tienes mucho gasto de mantenimiento y luego pasa que si de repente hay un problema en ese trocito te quedas sin agua. Si hay un incendio, como es una especie de trocito cerrado, pues te quedas sin agua. O el agua también, como es un trocito pequeño, pues se queda muchas veces estancada, no se mueve y eso genera problemas de calidad de agua. Claro. ¿Cuál es nuestra gran innovación? Pues nuestra gran innovación es que no necesitamos que la red se divida en trocitos. O sea, nosotros no necesitamos trocitos. Con los modelos hidráulicos, con la simulación, creamos trocitos virtuales. Entonces, ¿esto qué son los trocitos virtuales? Que son los virtual DMAs o sectores virtuales. Pues somos la única empresa que ha sido capaz de resolver el problema. ¿Y eso qué hace? Que seamos un Google Maps de las fugas. Es decir, que cuando hay un problema en un trozo, o sea, en un gran trozo, no en un trocito pequeño, seamos capaces de decir dónde está el problema. Entonces, estas redes, no es que no sepamos resolver el problema de los trozos pequeños. O sea, hay veces que la gente se confunde y dice, pues que vosotros solo os dedicáis a sectores grandes. No, el problema de los sectores pequeños lo tenemos resueltísimo porque es mucho más fácil de resolver. El problema es resolver el otro. Ahí es donde pues nosotros tenemos ahora mismo un valor añadido que nadie tiene porque nadie ha sido capaz de resolver ese problema. Entiendo. ¿Y esto es fácil de explicar al cliente? O sea, ¿le podéis convencer con los datos? Eso es. Si son ingenieros, normalmente los operadores de agua en esa rama suele haber ingenieros y sí. Lo que es verdad es que hay mucha tradición de hacer trocitos pequeños. Entonces nos está costando mucho explicar que ya no hace falta hacer trocitos pequeños. O sea, tenéis que romper una inercia que existe. Hay que romper una inercia en el sector muy fuerte. Imagínate ahora, pues con el apoyo de Siemens va siendo más sencillo. Luego con normativa que están saliendo pues a nivel de recomendaciones ISO, etcétera, pues nos ayuda para explicar esto. Pero imagínate al principio, pues una empresa que viene del mundo del software va a contar a las empresas de agua que ya no hace falta dividir las redes en trocitos. Esta idea también de los sectores virtuales no es nuestra, es una idea que surgió de una colaboración con una ingeniería alemana que tenía ya la idea y no sabía cómo implementarla a nivel de software y nos la compartió con nosotros y juntos pues hicimos este desarrollo.
¿Y lo vendéis conjuntamente o cómo participan ellos en Ellos en el negocio tienen un royalty, se llevan un royalty por Ujú. haber aportado la idea Ah, y son nuestro distribuidor además en Alemania. muy bien. Ajá. O sea que vosotros comercializáis ese mismo desarrollo que hicisteis para Alemania, lo comercializáis en todo el mundo. En todo el mundo, eso es. Entiendo. Ajá, interesante. Y es muy interesante porque ese problema de los sectores Ujú, grandes, Alemania en muchos casos no se había atrevido a hacer sectores pequeños, ujú, porque le daba mucha importancia a la calidad del agua, a que no se ujú, quedasen sin agua en caso de incendio. Entonces, tienen ese problema y por eso nuestro mejor mercado es Alemania. Pero los países nórdicos, ujú, bueno, pues en Estados Unidos también hay mucho, o sea, hay mucho sector grande. Hay muchos ujú, países que no han sectorizado, no han dividido. España es un caso ujú, de hemos aplicado lo de los sectores pequeños a tope. Pero ujú, en el resto del mundo ha habido países que han dado prioridad a otras cuestiones ujú, y no han hecho sectores. Y ujú. también en los países emergentes, pues tampoco se ha hecho sectores porque no había dinero para hacerlos. Con lo Vale. cual, bueno, pues tenemos un Ujú, mercado amplio y una tendencia del sector a, a futuro, pues de crear, no crear sectores pequeños, sino buscar otras ujú. soluciones. Sí, sí. Vosotros entonces distribuís en todo el mundo. ¿Qué porcentaje de la facturación es externa a España? 80. El 80% es de fuera de España. Pues bastante, sí. O sea que estáis todo el día viajando, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, sí, hasta antes de esta situación sí que viajábamos Claro, sí, bastante, bueno. pero ahora mismo pues estamos haciendo mucho online. Claro, como hoy. Sí. Y, y bueno, hemos hablado de quién nos compra, me has hablado que hay distribuidores también que lo venden. El más importante es Siemens, que evidentemente es una marca que os abre muchísimas puertas, ¿no? Porque imagino que ellos ya tienen Sí, pues no solo su solvencia y su nombre, sino también pues la red que tienen en todo el mundo, ¿no? sí, sí. Claro. Eh, te iba a preguntar, ¿de qué manera, bueno, os ha ayudado el estar en Euskadi, aparte de tener buen talento? ¿Habéis recibido apoyo de las empresas de agua de aquí o realmente ahí no ha habido ninguna diferencia con el resto de los Bueno, yo creo países que sí clientes? que ha habido, sí que hay, bueno, pues por ejemplo, esta empresa Servicios de Chingudi, que se puede mencionar, que es la Ujú, empresa que ujú, pues tiró un poco de nosotros al comienzo, y nos llevó ujú, al sector del agua. Es una empresa muy innovadora, que quiere estar en ujú, vanguardia y bueno, pues ujú, como esas hay algunas en Euskadi, ¿no? Que quieren estar en vanguardia y que ujú. bueno, nos impulsan O sea, a desarrollar. Servicios de Chingudi fue vuestro primer cliente Sí, realmente en este sí, ámbito. Claro, sí. eso es muy importante, claro. Sí, Ujú, sí. ujú. Y ellos, bueno, pues Y son una persona. seguís probando cosas con ellos. Sí, sí. Bueno, probando no sé, pero sí, seguimos Ujú, haciendo muchas cosas con ellos. ujú. Sí, sí. Ya, ya, ya. Probando ahora, pues probamos en todo el mundo, porque, bueno, los Ujú, alemanes eh, ahora pues están innovando muchísimo y tiran también mucho de nuestra innovación. Y luego ujú, van surgiendo ahora, sí que como estamos en 11 países distintos, pues nos van surgiendo distintas demandas y al final el cliente es una fuente de ideas. ujú. Ya, ya. ¿Qué porcentaje del agua se pierde en una red? De media, un 25% en el mundo. Es decir, para que te hagas una idea, se pierden 48.000 millones de metros cúbicos Mm, al año. Eso ya mm. mira, eso es lo que consumen 400 millones de viviendas al año. Ya, pero esto ha mejorado, ¿no? Respecto a lo que era antiguamente. Bueno, sí, sí, va mejorando, depende. O sea, una red en general tiende a tener cada vez más pérdidas si no realizas acciones. Entonces, las redes son redes que están envejeciendo. Tú piensas Europa cuando Ujú, se construyeron las redes, pues son redes que están envejecidas. Entonces, ujú, es un problema que normalmente si no tomas medidas va a peor. ujú, Hay que estar muy activo o sea, simplemente para que no vayan a peor, para mantener el estado, el nivel de pérdidas, tienes que hacer mucho. ujú, O sea, si no haces mucho, pues van a peor y tienes que hacer mucho, ujú. mucho para que vayan a mejor. Entonces, bueno, pues Mantenimiento, sí. Ujú.
Sí. pero no van mejorando los materiales que se utilizan para las redes. Eso Sí, no hay. sí, sí. Hombre, lo que pasa es que eso cuesta muchísimo dinero. Renovar una red de tuberías, pues cuesta muchísimo. Es muy costoso. Entonces, bueno, y hay sitios donde es muy difícil realmente renovar, hacer renovación, sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, etcétera. Claro. O sea, Entonces, vosotros ayudáis sobre todo cuando no se puede renovar, porque si se puede renovar realmente no hay fuga, o hay mucho menos, ¿no? al comienzo, cuando la red está nueva, hay menos, pero Claro. nada que tú piensas, depende de la zona, si es una zona. Al final las tuberías sufren mucho si pues hay, por ejemplo, movimientos sísmicos o si el suelo se inunda y luego se seca y todos esos movimientos de tierra hace que se generen grietas. Entonces, pues, bueno, muy buenos materiales, muy nuevo, pero al final es que está muy expuesto. Claro. Entonces, lo que hay que tener es una monitorización continua de lo que está pasando y reparar cuanto antes. Cuanto antes se llega es mejor porque normalmente la grieta es mucho más pequeña y, bueno, se repara de forma más sencilla y se pierde menos agua. Pero hay que estar monitorizando la red desde el minuto cero. O sea, vuestros clientes normalmente monitorizan día a día. Sí, bueno, incluso minuto a minuto, ¿eh? Tenemos clientes que están monitorizando en tiempo real Sí, la sí, red. sí. Entonces, ¿vosotros conseguís reducir esa pérdida del 25% cuando habéis aplicado vuestra tecnología en una red completa? ¿Se reduce? ¿Hay una medición así de cuánto? Sí, bueno, en el mejor caso, pues reducimos las pérdidas un 50%. Es decir, si se estaba perdiendo 100, pues reducimos a 50. Claro, como el agua es tan barata, el problema es ese, ¿no? En vuestro caso, que a la gente le da igual perder agua porque como no cuesta mucho, ¿no? O hasta ahora no ha costado mucho, ¿no? Sí, ese es uno de los problemas, que el precio del agua es relativamente bajo con respecto a los otros gastos que tenemos y a la gente no le da mucha importancia. Entonces, sí, pero bueno, es un bien cada vez más escaso. O sea, tú piensas que la demanda mundial está creciendo a un ritmo de un 1% al año. Y que aunque aquí estemos en Euskadi muy bien, nos parece que estamos muy bien, pues 2/3 de la población mundial el año pasado tuvo al menos un mes de escasez. Y se espera que para 2030 más de 5.000 millones de personas tengan escasez de agua, o sea, estrés hídrico o mucha escasez, o sea, un mucho problema de agua, como habrá como cerca de 2.000 millones de personas con un problema de agua fortísimo. Entonces, pues es verdad que, bueno, pues en Europa parece que tenemos un problema que es un problema menor, pero en el mundo es un problema grave. Ya. Y, Sí, en Euskadi fue un punto de inflexión la sequía del año 90, ¿no? sí, sí, exactamente. Ujú. Sí. Al final también es un problema de recogida del recurso también, es decir, hay que almacenar el recurso. Puedes tener mucha agua, pero si no tienes capacidad de almacenamiento, pues, pues no tienes, ¿no? Es como si no tuvieras, ¿no? Porque si llueve mucho pero no eres capaz de recoger ese agua, pues no tienes un problema. Entonces, bueno, hay que equilibrar esa recogida de recursos y monitorización de las pérdidas. Bueno, pues es un problema complejo el problema del agua. Vale. Ya terminando, Ainhoa, perspectivas de futuro, ¿hacia dónde vais? Bueno, nosotros continuar innovando, queremos ser líderes mundiales en la aplicación de inteligencia artificial al sector del agua. Entonces, bueno, nosotros estamos en plena ebullición de ideas, mejoras de producto, etcétera. Y luego, muy importante para nosotros, continuar con nuestra expansión internacional, tener cada vez clientes más grandes, con redes más complejas, más extensas y bueno, nuestro reto es el crecimiento. De hecho, ahora estamos buscando un comercial, así que mira, si alguien quiere trabajar con nosotros, pues encantados. Un ingeniero comercial para el sector del agua, estaríamos encantados. Sí. Que se ponga en contacto con nosotros. Oye, que ahora hay que Con animar esto.
Con conocimiento de idiomas, entiendo, claro. Sí, inglés imprescindible y un segundo idioma tipo francés o alemán, pues sería muy bueno. Alemán preferiblemente, ¿no? No tiene por qué. El francés, ya, bueno, como ya hablamos unos cuantos alemán, el francés nos viene muy bien también. ¿Qué porcentaje de las ventas os viene de Siemens hoy en día? Es un dato que no te puedo dar, ya Vale, lo no te siento. preocupes. Sí, no te Ya lo preocupes. siento. Entonces, el crecimiento, el seguir siendo líderes en innovación, esa es vuestra perspectiva. O sea, que vais a seguir centrados en el agua 100%, ¿no? Sí, vamos a seguir centrados en el agua, innovando e internacionalizándonos. Eso es, y creciendo. Muy bien. Pues ya he terminado con mis preguntas, Ainhoa. Muchísimas gracias. Encantada de hablar contigo. Seguro que sale Esto no es una entrevista grabada, entiendo que no es un vídeo, sino que es una... Sí, es un vídeo, sí, sí. Ah, ¿es un vídeo? Sí, sí, sí. Yo estaba pensando que no era un vídeo. Esta parte la voy a cortar, porque Vale. queda un poco rara. Vale. De hecho, No sé por voy qué a parar pensaba que era ya. una entrevista escrita. Vale.